Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más nos encontramos para compartir nuestro podcast número 20 sobre nuestra lectura de la Biblia en un año, nuestra lectura devocional 365. Ahora continuamos considerando estos 4 preciosos capítulos, motivándonos por ellos a continuar siendo fieles al Dios que es fiel. Nuestro Dios es un Dios que es fiel a sus palabras, a sus promesas. Y esto nos anima y nos motiva a serle fieles también a Él, obedeciendo su palabra, siguiendo igualmente su ejemplo hasta las últimas consecuencias. En Génesis capítulo 21, nuestro primer capítulo, finalmente vemos el nacimiento de Isaac, cual el escritor comienza diciendo: visitó Jehová a Sara como había dicho, conforme Dios había prometido, y el cumplimiento de esta promesa había demorado décadas. Dios llama a Abraham con 75 años y finalmente con 100 años, 35 años después, Dios cumple su promesa hecha a Abraham, siendo Sara una mujer estéril, siendo Abraham un hombre entrado en años. Dios es poderoso para vencer cualquier dificultad y cumple su promesa. Llamó a Abraham el nombre del hijo que le nació, que le dio a luz Sara. El texto enseña: Sara fue la que le dio a luz de una manera milagrosa, extraordinaria, por la obra de Dios. Le puso por nombre Isaac, que significa sonrisa. Y eventualmente, el texto central de este capítulo, Ismael, el hijo de la esclava, el hijo nacido según la carne, persigue, se burla, rechaza a Isaac, el hijo de la promesa. La palabra de Dios dice: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con el hijo de la libre. Pablo se basa en este texto para decir que nosotros somos hijos de la libre, Jerusalén la celestial. Somos hijos no nacidos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino por la gracia y el poder de Dios, que de la misma manera que hizo nacer a Isaac de una matriz estéril, muerta, asimismo hizo resucitar a Cristo de entre los muertos, y a nosotros nos hizo resucitar de la muerte espiritual, porque nuestro Dios es un Dios fiel a sus promesas. Mas con Ismael, Dios aún tiene cuidado por cuanto es hijo de Abraham. Dios lo guarda en el camino, le provee del alimento. A Agar, Dios le abrió los ojos y vio una fuente de aguas, y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho, e Ismael creció siendo bendecido por Dios. Dios estaba con él. Mas la herencia espiritual que Dios le había prometido a Abraham, y las promesas y el pacto fueron con Isaac. En Isaac le será llamada, o le fue llamada, Abraham, descendencia. Y Abraham hace un pacto con Abimelech, rey de Gerar, en el cual se comprometen mutuamente a no dañarse, a procurar su bien. Y es precisamente en virtud de este pacto que años más tarde el pueblo o la tierra de Gerar fue la única que quedó fuera de la herencia de Israel y que nunca fue destruida por los israelitas. Dios recuerda sus promesas. Y Abraham, en imitación a Dios,
fue fiel a su pacto y a su promesa. Abraham plantó un tamarisco en Berseba e invocó el nombre del Dios eterno. El Olam, el Dios que guarda sus promesas, el Dios que es fiel a sus palabras y que nos llama a nosotros a ser fieles igualmente. Dios ha cumplido y cumplirá en nosotros todas sus promesas, amados hermanos. Debemos ser fieles, debemos perseverar y confiar en el Señor. En Nehemías capítulo 10 vemos la respuesta a esto. En el capítulo 9, el pueblo recuerda la fidelidad de Dios, el pueblo recuerda la misericordia de Dios, cómo los sostuvo, los guardó, los perdonó. De la misma manera que lo hacía Israel, amados hermanos, te animo que recuerdes cada oración contestada hasta aquí. Es un gran ejercicio recordar cada fidelidad, cada bendición, cada cuidado del cual nosotros somos conscientes que el Señor ha cumplido a lo largo de nuestro caminar, a lo largo de nuestro peregrinar. Recordar también cada infidelidad y cómo el Señor la perdonó. No para regodearnos en el pecado, tampoco para seguirnos revolcando y lamentando en él, sino para exaltar a Dios por su misericordia, como hizo el pueblo. Recordando las misericordias pasadas, recordando las fidelidades, las bendiciones pasadas, nosotros poder seguir andando, confiando, imitando a Dios en base a sus misericordias para con ellos. La nación de Israel, el pueblo de la cautividad, hizo un compromiso. Todo el pueblo hizo un compromiso de ser fieles a Dios, de ser fieles al Señor y de cumplir sus mandamientos. Los líderes de la nación primero, el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, hijos e hijas, todos los que tenían comprensión y discernimiento, se reunieron para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos y decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Y comienza a mencionar una serie particulares de mandamientos que no se mezclarían con otras naciones, que no pecarían por el yugo desigual, que no violarían el día santo del Señor en sábado, aún ni para comprar la comida, que se mantendrían fieles y se apartarían del resto de las naciones como un pueblo santo al Señor, que servirían a la casa de Dios y le proveerían de todo lo necesario, de todos los recursos necesarios para que el templo continuara con su funcionamiento, para alimentar a los sacerdotes y a los levitas. Y no abandonaremos, termina diciendo, la casa de nuestro Dios. No dejaremos de cuidarle. Ese es el compromiso, ese es el pacto del pueblo de fidelidad, de servicio, de obediencia. Así nosotros debemos renovar cada día nuestro compromiso delante de Dios. Y como iglesia incluso debiéramos formalizar un compromiso delante de Dios para ser fieles, para supervisarnos mutuamente, para ayudarnos, para sostenernos, para que continuemos andando en la obra. Ahora todos somos sacerdotes, ahora somos el templo de Dios y no debemos descuidar la vida de la comunidad, no debemos descuidar la vida de la iglesia por las distracciones de este mundo, por tener nuestros ojos puestos en nosotros mismos. Oh amados, que el Señor nos fortalezca para imitar su fidelidad cada día.
De esa misma manera también encontramos en Mateo capítulo 20. El Señor comienza hablando de los obreros de la viña, cuyo tema central fundamentalmente es el valor del servicio. Aquellos que sirven más no deben vanagloriarse esperando una mayor recompensa, aunque sí habrán recompensas, pero no deben despreciar ni envidiar a otros que también son llamados al servicio, porque todos hemos sido llamados por la gracia de Dios. El Señor nos encontró un día y tuvo compasión de nosotros y nos rescató y nos puso a servirle a Él. Entonces no debemos vanagloriarnos ni envidiar a otros, como el Señor denunció diciendo: no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿No me era lícito darle toda la herencia y promesa de Abraham a Isaac solamente? ¿No me era lícito apartar a la nación de Israel como un pueblo escogido de todos los pueblos de la tierra? No era porque Isaac e Israel fueran la gran cosa, ni siquiera porque fueran mejores que cualquier otro pueblo o que Isaac hubiese sido mejor que Ismael. Eran pecadores, indignos, pero el Señor en su misericordia concede su gracia a quien Él quiera y exalta al más humilde y nos pone y nos llama para que le imitemos y le sirvamos. Así los primeros serán postreros y los postreros llegarán a ser primeros. El Señor ha puesto a cada uno, dice Pablo, dándole más honor a los que menos tenían o a los que menos merecían. Y precisamente cuando Él anuncia su muerte y su humillación, en su ceguera, en su orgullo, los dos hijos de Zebedeo vienen con su madre, probablemente basados en su parentesco con Jesús, porque Juan y Santiago eran primos de Jesús, ya que Salomé, la madre de ambos, esta mujer, era hermana de María. Y les piden que en su reino se sienten uno a su derecha y otro a su izquierda, o sea, ocupen los lugares principales. Y Cristo los reprende. Y les dice que si bien ellos, aunque ahora no lo entendían y habían hecho un compromiso falso, con toda la buena intención, pero sin discernimiento, de que podían beber del vaso que él bebería, Cristo les dice que ciertamente así sería, pero que el sentarse a su izquierda y a su derecha, eso solamente es por quien el Padre reservó, a quien el Padre se le ofreció en su misericordia. Y el Señor precisamente habla de la fidelidad y del servicio. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen potestad sobre ellas, mas entre vosotros no será así. Eso tienen que recordarlo en Roma y eso tienen que recordarlo en muchas iglesias cuyos líderes se creen semidioses intocables. Entre ustedes no será así. El que quiera hacerse grande, y el Señor no está prohibiendo querer ser grande. No, el Señor está mostrando el camino de la grandeza en el reino. El que quiera ser grande, y debemos querer serlo, debe ser el servidor de todos. El que quiera ser el primero entre ustedes debe ser el siervo de todos, de la misma manera que el Hijo del Hombre, que nuestro gran Señor, que nuestro Rey Todopoderoso no vino a ser servido, sino vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Y Mateo nos muestra esa actitud correcta en los dos ciegos, Bartimeo y su compañero, que lo único que le pidieron al Señor fue recibir la vista, reconociendo su poder, con humildad, confiando en Él, clamando en Él a pesar de las oposiciones. Y al recibir la vista,
al poder ver y contemplar a Cristo, le siguieron, dejando todo atrás. Esa debe ser nuestra actitud. Una actitud de humildad, una actitud de servicio, una actitud de compromiso a servir a aquel que vino a servir, de imitar con fidelidad a aquel que es fiel. Y en Hechos capítulo 20 vemos el ejemplo claro. El apóstol Pablo, que en Hechos 20, cesado el alboroto en Filipos, Pablo va para Macedonia, el alboroto en Éfeso. Pablo va para Macedonia, desde allí escribe segunda a los Corintios, recoge la ofrenda, los siguen un grupo de hermanos, llega a Corinto, en Acaya, la ofrenda que ellos también tenían preparadas, y decide volver por Macedonia ante un complot de los judíos. Lucas menciona a todos los que lo acompañaban. Llegan a Troas. Allí comparten con los hermanos el primer día de la semana, porque la iglesia se reunía el domingo y celebran la Santa Cena. Y parten desde allí navegando de regreso con la intención de llevar la ofrenda a Jerusalén, como él había anunciado en su carta a los romanos, a los hermanos que estaban en Jerusalén. Pero pasando por Mileto, Pablo decide llamar a los ancianos de Éfeso, y es cuando les recuerda insistentemente, ya que el Espíritu Santo le había dicho que le esperaban prisiones y tribulaciones en Jerusalén. Pablo, recordando aquellas palabras del Señor que le había dicho a Ananías, que le iba a mostrar todo lo que tenía que sufrir por amor de su nombre. Pablo, en fidelidad al Señor, por la ofrenda que tenía que llevar, por la confianza que tenía en él, a pesar del peligro, a pesar de las advertencias, decide continuar su viaje a Jerusalén, pero antes le deja a estos pastores de la iglesia y a todos nosotros una advertencia que él repite varias veces. Con muchas lágrimas y pruebas, como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros, enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Verso 24, para dar testimonio, Pablo anhela acabar su carrera, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Por tanto, verso 26, yo os protesto hoy de que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, miren por ustedes y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó con su sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, texto central, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Pablo les recuerda su ejemplo, cómo él se había comportado, cómo había trabajado fielmente con sus propias manos, cómo había cuidado su testimonio, cómo se había comprometido a andar en integridad delante de Dios y los hombres desde el primer día en Asia, y cómo les había predicado todo el consejo de Dios, les había predicado la palabra, les anuncia entonces los peligros, les advierte de los peligros que habían de venir y les recuerda dónde debía estar y descansar su confianza en Dios y en la palabra de la gracia de Dios, la cual es poderosa para sobreedificarnos y darnos herencia. Oh, hermanos, de la misma manera que el Señor demandó a Pablo esta fidelidad y que Pablo mostró esta fidelidad al Señor,
hasta el fin, al punto de anhelar de dar su vida con tal de acabar su carrera, de poner en riesgo su vida, de predicar a judíos y a gentiles y de persuadir a los hombres, cuidando de su comportamiento. Pablo no era un superhombre, era un hombre como tú y yo, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Sin embargo, Pablo tenía el compromiso de servir a Cristo. Y ay de mí, decía él, si no proclamase el Evangelio, si no le sirviese al Señor con integridad. Así debemos hacer nosotros, de la misma manera que Cristo no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así nosotros debemos proclamar esa promesa e imitar al Señor, dedicar nuestra vida al servicio del pueblo de Dios, para edificar la casa de Dios, para ser fieles a la promesa de Dios, para cuidar, comprometernos a cuidar la casa de Dios, a no descuidar el servicio de la obra del Señor como hizo Israel, porque nuestro Dios es fiel a sus promesas y su palabra nos basta. Su palabra, sus promesas nos guardarán, nos edificarán, nos fortalecerán. Dios cumplirá todo lo que ha prometido a sus hijos. Oh, amados, debemos ser imitadores de Dios. Nuestro Dios es un Dios fiel. Que el Señor les bendiga.